Tienen, les recuerdo, las razón para subir su trabajo de la actividad número 9. Aunque sean grupos, la tienen que subir todos, por favor, porque recuerden que la calificación es individual. Al terminar el tema que les voy a hablar de la ley del IVA, les voy a pasar una actividad. Ustedes les voy a colocar aquí un blog que ya subí a la plataforma, que ustedes tengan tiempo de leerlo un poco y me van a hacer cada uno un comentario sobre los impuestos, sobre lo que van a leer ahí, un comentario personal pequeño y les voy a colocar un punto para cada uno de los que participen el día de hoy. No voy a dejar foro en la semana, sino que van a tener la semana libre de actividades para ocuparse de en sus otras tareas. Bueno, vamos a empezar a presentar. La ley la van a encontrar aquí en el área de material. Se lo dividí en 3, vamos a ir al examen final y luego vamos a ir a derecho tributario. Ahí hasta abajo vamos a tener la ley del IVA y este va a ser el documento que vamos a leer en el cual ustedes me van a dar un comentario. Para los que quieran descargarla, lo pueden hacer de una vez para llevar la lectura conmigo o pueden ir viendo conforme yo voy leyéndola aquí. Ley del impuesto al valor agregado, se llama la ley, estamos hablando específicamente esto del IVA. Está en el decreto de 27-92 del Congreso de la República de Guatemala. Y esta ley se creó considerando, en primer lugar, que dentro de la política de racionalización y reordenamiento tributario, el gobierno de la República ha propuesto una ley del impuesto al valor agregado que amplía el ámbito de la aplicación del tributo, incorpora nuevos contribuyentes, elimina exenciones, facilita a la administración tributaria el cumplimiento de sus atribuciones, nuevos y más eficientes elementos de control para permitirle al gobierno cumplir con sus objetivos de desarrollo económico y social. Considerando que la ley del impuesto al valor agregado contenida en el decreto ley, ya había una anterior, ha sido objeto de numerosas reformas que hacen difícil su comprensión y cumplimiento, así como la administración del impuesto, por lo que es necesario reordenar en un nuevo texto legal todas las disposiciones que normen el referido impuesto. De las atribuciones que se le confieren en la Constitución al Congreso de la República de Guatemala, se decreta la ley del impuesto al valor agregado. De la materia del impuesto, se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las normas de la presente ley. Es decir, en esta ley me va a decir contratos que van a grabar el pago del impuesto, cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas. Anteriormente a la Superintendencia de Administración Tributaria era la Dirección General de Rentas Internas la que se encargaba de recaudar, fiscalizar y controlar todo lo relativo al impuesto del IVA. Actualmente nosotros sabemos, ¿verdad?, que es la Superintendencia de Administración Tributaria la que se encarga de esta actividad. Definiciones, encontramos una serie de definiciones de ciertos conceptos que durante la lectura de la ley pues nos puedan hacer, no los conozcamos, ¿verdad? Y que la ley nos establece aquí a qué se refiere. Por ejemplo, cuando habla de venta, es todo acto de contrato que sirva para transferir a título oneroso, es decir, cambio de una cosa por otra, el dominio total o parcial de bienes inmuebles. Por servicio, dice que es la acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual un honorario, interés, prima, comisión, cualquier otra remuneración. Importación, ya sabemos que es que entren productos o algunos servicios que se preste del extranjero. Exportación es que de aquí vayan productos al extranjero. También nacionalización, se produce la nacionalización en el instante en que se efectúa el pago de los derechos de importación que habilita el ingreso al país de los bienes respectivos. Contribuyentes, ¿qué son los contribuyentes? Individual o jurídica, incluyendo el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica. Ahora ya sabemos nosotros que obtienen las sociedades y cualquier organización, fundación, cooperativa, una personalidad jurídica una vez se hayan inscrito en su registro respectivo.
que realicen en el territorio nacional en forma habitual o periódica actos grabados o de conformidad con esta ley. También establece que es un periodo impositivo. Cada vez que la ley diga periodo impositivo se va a referir a un mes calendario. Por ejemplo, cuando nosotros generamos algún impuesto, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de generar impuestos y tener que pagar IVA mensualmente. Ahora la SAT nos da a nosotros formularios electrónicos para que a través de estos nosotros declaremos mensualmente lo que pagamos, los impuestos que generamos, ¿verdad? Entonces, en esa declaración, en ese formulario, a través de la página, establece periodo impositivo. Quiere decir que está en qué mes estamos pagando nosotros. Si estoy yo pagando el 11 de octubre, me va a aparecer periodo impositivo octubre de 2020. A eso se refiere, ¿verdad? El mes calendario en el que se está generando o pagando el impuesto. Y por dirección, se refería en este caso a la Dirección General de Rentas Internas. Nosotros sabemos que la Dirección General de Rentas Internas, vamos a pensar siempre que ahora es la Superintendencia de Administración Tributaria que establezca dirección dentro de la ley. Bueno, ahora el siguiente capítulo del título 2 nos habla del hecho generador. Ya nosotros sabemos, según el Código Tributario, que es un hecho generador. El hecho generador es el presupuesto por el cual se creó un impuesto o se deba de pagar un impuesto, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí me dice cuáles son los hechos, ¿verdad? O actos que van a generar que se pague un impuesto. Por ejemplo, la venta o permuta de bienes muebles constituidos sobre ellos, la prestación de servicios en el territorio nacional, las importaciones, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Nosotros a veces tenemos alguna casita, tenemos un lote, ¿verdad? O tenemos un carrito y alguien nos dice que nos lo quiere alquilar y nosotros se le alquilamos. La mayoría de personas les da un recibo simple, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto. Lo que deben hacer ustedes es y emitirle su factura cada vez que esta persona paga renta, porque de bienes muebles o de inmuebles tiene que generar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Tiene que pagar IVA. Muchas personas no lo hacen, eso no quiere decir que sea correcto, ¿verdad? Si no lo hacen, pues debemos de nosotros generar la cultura de realizarlo para que nosotros no pagamos impuestos. Nuestra cultura es que nosotros, si no nos fiscalizan o si no nos van a ver, si yo les digo a ustedes, miren, por favor, lean el capítulo 5 del libro, por ejemplo, la otra semana. Si no se les hace ningún examen, ninguna actividad, no se les dice, miren, va a haber comprensión de lectura, 1 o 2, ¿verdad? Porque así somos nosotros, pero si les decimos, va a haber un examen de esa lectura, pues entonces sí lo leemos. Igualmente pasa con los impuestos, igualmente pasa con la generación de facturas, ¿verdad? Si no nos fiscalizan, normalmente no se hace y no debe ser así. Nosotros debemos, como futuros, empezar a cambiar esa cultura. Y los futuros dueños o propietarios de empresas o de sociedades, ustedes tienen que tener la cultura de que tienen que pagar sus impuestos, de que tienen que pagar todos los salarios, todas las cosas que van encima de, ¿verdad? Si generan realidad, ustedes tienen que hacerlo. Si hay que pagar un impuesto fuera de lo común o un accesorio o una multa, pues lo tienen que pagar, ¿verdad? No buscar la alternativa a que le voy a hablar a cierta persona porque a través de esta persona no voy a pagar yo, ¿verdad? Sino que debemos hacerlo para que pues nuestro país pues pueda prosperar un poquito más. Ahora las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o el propietario, todos sus directores de empresa para su uso o consumo, destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, primera venta o permuta de bienes inmuebles. Aquí me voy a detener un poquito porque como consejo, cuando ustedes vayan a comprar o vender un bien inmueble, ustedes tienen que saber si es primera venta, o sea, si el bien nunca se ha vendido, ¿verdad? Ustedes van a ser los primeros propietarios o ya han habido propietarios anteriores. Con la actualización que se hizo de la ley, yo les dije que íbamos a ver la ley del IVA y la ley de actualización tributaria.
esta ley ya atiende la reforma de la actualización tributaria. La ley de actualización tributaria no es más que reformas a la ley del IVA, ¿verdad? Entonces, esta es una de las reformas. La primera venta o permuta de bienes muebles, porque la segunda venta ya no paga IVA, ya paga un impuesto que se llama impuesto de timbres. Ese impuesto es del 3%, no es del 12%. Entonces, por eso es que hay una modificación en cuanto a esto. La donación entre inmuebles, aquí no importa si es primera o segunda venta, ¿verdad? La aportación de bienes inmuebles a sociedades. Estos son todos los hechos generadores o todos los servicios que generan IVA, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me van deteniendo para explicarlo más despacito. De la fecha de pago del impuesto. En este artículo número 4 me va a explicar la ley cuándo es que yo debo pagar el impuesto según el hecho generador o según el servicio que preste. La venta permuta de bienes muebles en la fecha de emisión de la factura. De las importaciones en la fecha que se efectúe el pago de los derechos respectivos. En las adjudicaciones en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. En los retiros de bienes muebles previstos en el artículo 3, numeral 6, ¿cuál es el artículo 6, numeral 6? Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario. En el momento del retiro del bien inmueble de la prestación del servicio. En los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos. En los faltantes de inventarios. En los seguros y fianzas en el momento en que las primas o cuotas sean efectivamente percibidas. Estas son las fechas en que se debe pagar cada impuesto respectivo. Por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, ¿cuándo se va a pagar el impuesto? Cuando se emita la factura, ¿verdad? Dentro de la renta se debe incluir el pago del IVA, ¿verdad? Para que el propietario posteriormente en el mes pagar todo lo que generó durante el mes anterior. Ahora, los sujetos pasivos del impuesto, eso también lo vimos en derecho tributario, en la ley en el Código Tributario, perdón. El impuesto afecta al contribuyente que celebre un acto o contrato grabado por esta ley. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto al valor agregado? El contribuyente, ¿verdad? Que celebre un acto o contrato que genere IVA. Sujetos pasivos del impuesto. El importador habitual de productos del extranjero, el contribuyente comprador cuando el vendedor no esté domiciliado en Guatemala, el beneficiario del servicio si el que efectúa la prestación no está domiciliado en Guatemala, el comprador cuando realiza operaciones de acuerdo a este artículo, y las sociedades civiles, mercantiles, irregulares, de hecho, ya sabemos cuáles son las irregulares y de hecho, las copropiedades, las comunidades hereditarias en los casos previstos en el artículo 3. Si dieran el impuesto, cada adjudicatario será responsable de su pago en la parte que corresponde a los bienes que le sean adjudicados. Bueno, luego nos vamos a servicios exentos del impuesto. Esto también lo platicábamos la semana pasada y nos preguntamos, ¿no se debe pagar el impuesto? ¿Quiénes son las personas que no tienen que pagar el impuesto al IVA? Entonces, en primer lugar, las importaciones de bienes muebles efectuadas por y todos las personas que no van a pagar el IVA cuando son importaciones de bienes muebles. Cooperativas, federaciones, confederaciones, personas individuales o jurídicas amparadas por importación temporal, viajeros que ingresen al país, funcionarios y empleados guatemaltecos, misiones diplomáticas, organismos internacionales, etcétera. Para los efectos de la literal A anterior, naciones, confederaciones, se debe solicitar dicha exención al Ministerio de Economía, previo dictamen favorable del Instituto Nacional de Cooperativas, para que el Ministerio de Finanzas Públicas otorgue la franquicia correspondiente, acreditando en forma auténtica su derecho a la exención. Permítanme aquí. Bueno, también las exportaciones de bienes y de servicios
La transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos de fusión de sociedades, ustedes ya saben qué es eso, herencias, aportación de bienes muebles, aportación de inmuebles a sociedades. Para gozar de esta exención, el aportante declarará bajo juramento en la escritura pública en la cual conste el aporte del bien o el acta que el inmueble a aportar cumple con las establecidas en el artículo para gozar de la exención. ¿Qué quiere decir? Que esto es cuando yo voy a aportar un bien inmueble a una cooperativa, con una misión diplomática, a una confederación, etcétera, ¿verdad? No es que no se tenga que pagar comúnmente, ¿verdad? Solo es exclusivamente cuando se declara bajo juramento en escritura que se va a aportar el bien inmueble. Y las demás que nos establece. Si lo voy pasando rapidito es porque no es muy importante que nosotros lo sepamos. Hoy ustedes van anotando únicamente cuáles son los que vamos estudiando o leyendo, que son los que vamos a examinar. No sé si con ustedes teníamos la duda de cuándo una persona no debe pagar impuesto del IVA en la compra-venta de un bien inmueble. Bueno, aquí tenemos en el mención la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además de estos requisitos, el adquiriente o el que va a comprar deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. ¿Qué quiere decir? Que carecen de vivienda. Estamos hablando, si yo soy soltera, mis padres, mis hermanos y yo. Si yo estoy casada, mi esposo y mis hijos, ¿verdad? Este es el núcleo familiar que expresan aquí. Si ustedes quieren comprar una propiedad y están viendo que entran dentro de los requisitos que establece aquí, entonces están exonerados del pago del impuesto del IVA. ¿Oye? Lo tenemos en el numeral 12 del artículo 7 de las exenciones generales. Luego nos vamos a las específicas, y eso también lo hablábamos hace como 2 semanas, creo yo. No deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas, tampoco prestación de servicios, las siguientes. ¿Quiénes no deben pagar IVA? Los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. Las universidades autorizadas para funcionar en el país tampoco pagan IVA. La Confederación de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno de la República, así como los agentes diplomáticos, funcionarios y empleados diplomáticos y consulares, incluidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, con la condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones y personas otorguen tratamiento igual, como reciprocidad. Los organismos internacionales, los que de acuerdo con convenios suscritos entre el gobierno de la República, a dichos organismos se les haya otorgado la exención de impuestos. Bueno, el artículo 10, este artículo también es muy importante, porque aquí nos va a especificar cuál va a ser la tarifa, que creo que a todos la conocemos, ¿verdad? De la ley del impuesto al valor agregado. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de este impuesto con tarifa del 12% sobre la base imponible. Es decir, yo vendo un producto y el producto neto de la venta va a ser de 10 quetzales, yo a ese 10 quetzales le tengo que adicionar el 12%, que es lo que el cliente me tiene que pagar a mí, ¿verdad? La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. No van a decir ustedes, miren, este vaso vale 5 quetzales, pero más el IVA les van a salir X, ¿verdad? Ustedes van a decir que vale 7 y ahí va incluido el pago, ¿verdad? Que son los pagos que indirectamente uno va pagando. Luego sigue leyendo de la recaudación resultante de la tarifa única aplicada, el monto correspondiente
a 3,5 puntos porcentuales se asignará íntegramente para el financiamiento de la paz y desarrollo. Esto quiere decir que del 12% que nosotros pagamos de un producto del impuesto, van a ser para determinada área que el gobierno va a determinar, y aquí es donde me determina hacia qué programas, establecimientos o instituciones va asignada para una tarifa específica. El 3.5 dice que para el financiamiento de la paz y desarrollo, con destino a la ejecución de programas y proyectos de educación, salud, infraestructura, introducción de servicios de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos o la mejora de servicios actuales. Miren para todo lo que sirve el 3.12 que ustedes pagan. Además dice, la distribución de los recursos y los intermediarios financieros para canalizar los 3,5 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto serán. Este 3.5 que ya vemos aquí, me lo van a desglosar en estos puntos. 1,5 puntos porcentuales para las municipalidades. Ya, del 12, el 3.5, del 3.5 al 1.5 se lo van a designar a las municipalidades. Van a destinar hasta un máximo del 25% de la asignación establecida conforme a este artículo, es decir, del 1.5, el 75, ¿verdad? Perdón, el 25, para gastos de funcionamiento y atención del pago de prestaciones y jubilaciones. Y el 75% del 1.5, del 3.5, del 12, ¿verdad? Está mero complicado. El 75% restante se destinará con exclusividad para inversión y en ningún caso podrá ignorar, sea empeñar, ni adquirir compromisos financieros en las asignaciones que les correspondería percibir bajo este concepto con posterioridad a su periodo constitucional. Un punto porcentual para los programas y proyectos de infraestructura de los consejos departamentales de desarrollo. Estos serán responsables de la administración de los recursos, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá trasladárselos directamente a través del Banco de Guatemala. Platicábamos con ustedes, creo yo, sobre quién asigna en determinado municipio, en el estado, ¿verdad? ¿Quién decide qué carretera hacer? ¿Quién decide qué escuela construir o qué pozo se va a abrir para una comunidad, ¿verdad? ¿Qué agua potable se va a meter? Bueno, hay una oficina encargada que está a cargo del Ministerio de Gobernación, por tanto, en las gobernaciones departamentales, que se llama Consejos Departamentales de Desarrollo. Estos consejos departamentales de desarrollo son los que se encargan de diseñar los proyectos o de que los proyectos se los pasen por la comunidad, ¿verdad? Civil, y que ellos los canalicen y los puedan poner a través de que se desarrollen programas o a través de organizaciones no gubernamentales que sean los que los lleven a cabo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, estos consejos de desarrollo son los que se les envía ese punto porcentual para que ellos realicen las obras, ¿verdad? Y el dinero se les traslada a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Además, un punto porcentual para los fondos para la paz, mientras existan. Cuando los fondos para la paz dejen de existir, pasará al fondo común, es decir, para las demás cosas, ¿verdad? De la recaudación resultante de la tarifa única aplicada, el monto correspondiente a 1,5 puntos porcentuales se destinará específicamente al financiamiento de gastos sociales en programas y proyectos de seguridad alimenticia a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, educación primaria técnica y educación ciudadana en la forma siguiente. Bueno, y aquí ya me establece, ¿verdad?, ese 1.5, cómo lo va a dividir el Estado. De la recaudación correspondiente a los 5 puntos porcentuales contemplados en los párrafos anteriores, el Gobierno de la República lo depositará en el Banco de Guatemala, en una cuenta especial denominada Fondo para el Desarrollo, el Gasto Social y la Paz, dentro de 15 días inmediatos siguientes a su recaudación mensual. Todos los recursos con destino específico se aplicarán exclusivamente a los programas y proyectos a que se refiere el presente artículo, en la forma establecida el presupuesto general del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal por el Congreso de la República.
Ahora vamos al artículo 19. Esto lo vamos a dejar en la determinación de la obligación tributaria. El artículo 19 me especifica el impuesto a pagar. Dice que es la suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada periodo impositivo. Es la diferencia entre el total de débitos y el total de débitos fiscales. Aquí perdón, les 14, para que puedan entender la determinación. En el artículo 14 encontramos que es débito fiscal y más adelante en el 15 que es el crédito fiscal. Según las definiciones, pues están un poco parecidas, se cuesta un poquito entenderlo. Pero dice, el débito fiscal es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectadas realizadas en el periodo impositivo respectivo. Y en el crédito dice, es la suma del impuesto cargado al contribuyente por realizada durante el mismo periodo. Entonces, débito fiscal, me dicen en la 14A que para efectos tributarios la base del cálculo de débito fiscal es el precio de venta del bien o la prestación del servicio, ya incluidos los descuentos concedidos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo genero, como yo soy comerciante, por ejemplo, yo vendo productos, entonces todo lo que yo genere en mis facturas, ¿verdad? De venta, van a ser mi débito fiscal, ¿verdad? Todo el balance que hago yo al final del mes y la suma de todo el impuesto que yo ayudé a generar, ¿verdad? Va a ser mi débito fiscal. Ahora, ¿qué va a ser el crédito? El crédito fiscal van a ser todas aquellas, procede el derecho a crédito fiscal para su compensación por la importación y adquisición de bienes y utilización de servicios que vinculen con la actividad económica. Si yo como comerciante compro, no en mi empresa, ¿verdad? Sino que en otro o presto algún servicio o compro algún producto que sea de ayuda para la realización de mi empresa o para la realización de mi servicio, como dice aquí, la importación, adquisición de bienes, utilización de servicios que se vinculen con mi actividad económica, entonces con esas facturas yo puedo generar el crédito fiscal, ¿verdad? Para que compense lo que yo ya generé con mi empresa, con lo que estoy generando en la compra de otra empresa, que sea de la actividad similar económica. ¿Cuántos han tenido algún trabajo en los que les dice a su contador, mire, me tiene que traer todas las facturas que tenga para compensar el débito fiscal, ¿verdad? O para compensar lo que ustedes ganaron? Entonces, esas facturas que ustedes ingresan o que ingresaban anualmente, ¿verdad? Eso se le llama crédito fiscal, que ustedes van a tener a favor para que no se les cargue tanto. Sabiendo ya esto, nos vamos entonces al artículo de la determinación y cuál es el impuesto que voy a pagar yo al final del mes, ¿verdad? Que el contribuyente debe enterar al fisco en cada periodo impositivo, o sea, cada mes. Es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados, ¿verdad? Al hacer yo esa operación de la suma de débitos, la suma de créditos y hacer la resta del débito y el crédito, entonces eso me va a generar a mí el importe total a pagar. Luego nos vamos a ir al artículo 26. En el artículo 26 nos habla del control de contribuyentes. El registro de contribuyentes o IVA, la dirección o la SAT llevará un registro de los contribuyentes en base al número de identificación tributaria para fines de control y fiscalización de este impuesto. El reglamento fijará los procedimientos y las características del mismo. Creo que todos, ¿verdad? Tenemos al final nuestro NIT, el número de identificación tributaria, que este le ayuda a la SAT para llevar un control y una mejor fiscalización de cada contribuyente, ¿verdad? Y a través de eso, si ustedes van a hacer alguna compra, lo primero que les dice a las personas es cuál es su número de NIT, ¿verdad? Porque a través del número de NIT, entonces nos fiscaliza la SAT cuánto compramos y cuánto vendemos, ¿verdad? Y por ahí, pues pueden hacer un enlace ellos en, bueno, si usted genera 1,000 quetzales al mes, pero gasta 3,000 quetzales, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? Entonces ahí viene también la ley del lavado de dinero,
elaboración de impuestos, porque yo que lo que genero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Información del registro mercantil. El registro mercantil deberá proporcionar a la dirección dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes de cada mes una nómina de los comerciantes individuales y sociales. Ya sabemos nosotros que los comerciantes sociales son las sociedades que se han inscrito en el mes calendario anterior. Entonces quiere decir que el registro mercantil va a reportar ante la SAT todas las inscripciones que se hagan en el mes anterior para que se la fiscalizarlas. Y también la Dirección General de Aduanas. Deberá llevar un registro computarizado en base al NIT de todas las importaciones que se realicen a requerimiento de la dirección. Aquella le deberá proporcionar la información que ésta le solicite al respecto. Luego nos vamos al artículo 37. Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada. Ahora creo que la mayoría de comerciantes manejan sus libros electrónicos, ¿verdad? Que es lo que se va al día de hoy. Ya no hay necesidad de mantener libros físicos, ¿verdad? Sino que ahora se hace todo por medio de la computadora, ¿verdad? Y nosotros, si no sabemos, pues debemos de empezar a manejarlo. Y luego nos vamos al artículo 40. Espero que vayan anotando los artículos. Los contribuyentes deberán presentar dentro del mes calendario siguiente al del vencimiento de cada periodo impositivo una declaración del monto total de las operaciones realizadas en el mes calendario anterior, incluso las exentas de impuestos, y consignar en la misma forma los demás datos que se señalen en el reglamento utilizando formularios que proporcionará la dirección al costo de su impresión. Juntamente con la presentación de la declaración se hará el impuesto de impuesto resultante. Bueno, ahora como todo se hace en forma digital y computarizada, entonces yo me voy a una página, que la página se llama Declaraguate, y es la página de la SAT. En esta página de Declaraguate yo voy a pagar mis impuestos. Yo ahorita pequeña contribuyente y aquí genero este es el formulario de la declaración, ¿verdad? Que habla establece la ley. Aquí coloco el número de NIT, el periodo impositivo. Si yo estoy en el mes de octubre, quiere decir que yo voy a pagar el mes de septiembre del año 2020. Aquí ingreso yo el monto total de todos mis ingresos o mis servicios prestados. Facturas, ¿verdad? Y ahí coloco el monto. Y aquí dice, hay retenciones, hay en el periodo anterior, rectificaciones es cuando yo me equivoco en el formulario, y aquí me aparece si estoy pagando extemporáneamente, aquí me aparece de una vez, ¿verdad? ¿Cuánto es el monto? Yo les hablaba también que hay muchas multas y intereses y mora que hay que pagar, pero miren, aquí dice multa formal por presentación extemporánea, multa por omisión, multa por rectificación, multa por intereses, mora, accesorios a pagar, un montón que uno tiene que pagar aparte del impuesto por no pagar en tiempo, ¿verdad? Posteriormente lo valido y ya me genera mi declaración de la que habla ese artículo. Y aquí mismo encontramos el IVA general, cuando se emiten facturas especiales, aquí también dice facturas especiales, régimen electrónico, el ISR, el ISO, cemento, cable, impuesto, herencias, vehículos, ustedes van a comprar o vender un vehículo, solo van con su endoso y aquí ustedes mismos pueden generar sus formularios del traspaso, que ustedes pagan aquí 120 quetzales por el acceso al título y a la tarjeta, y el IVA que se va a generar por el traspaso según el tipo de vehículo y el modelo, que lo vamos a ver más adelante también. Bueno, esta es la página entonces, para los que la necesiten, declaraguate.sal.gov.gt. Los oigo muy calladitos, no hay nadie, entonces espero que no estén durmiendo y estén poniendo atención. Yo puedo preguntar. Sí, sí. Mira,
Una pregunta. Ya le hice la pregunta. No son bromas. Sí. Fíjese que quería hacerle la consulta. Si una persona se inscribió a la SAT como pequeño contribuyente porque le iban a dar un contrato por parte del Estado, pero iba a estar facturando, pero al final y al cabo ya no se lo dieron, sino que le salió una plaza ya presupuestada, pero el pequeño contribuyente todavía queda. En este caso, ¿cuál es el procedimiento para poderlo cancelar? Si en un dado caso la persona nunca sacó libros y nunca sacó facturas. Sí, fíjate que si nunca generó facturas, él tuvo que haber declarado mensualmente su factura a cero, pero sí tuvo que haber hecho la declaración. O no emitió facturas nunca, me dijiste. En este caso Pero sí nunca las las sacó, generó, sí las imprimió. tampoco. No, ¿Y qué fue lo que tampoco. hizo? Solamente se inscribió. Sí, solamente se inscribió, pero como le digo, o sea, la persona vino, se inscribió como pequeño contribuyente porque le iban a pedir facturas y todo, pero al final y al cabo el proceso del contrato ya no se dio, sino que se dio un contrato por medio de presupuestado, o sea, un Pues de 011. planilla. Sí, Ajá. mira, normalmente uno tiene la obligación de generar las facturas. Tú te inscribiste y generas tu factura, ¿verdad? Porque ya estás diciendo que vas a ser pequeño contribuyente o vas a ser régimen general. Si no hizo él ninguna actividad y no generó nada, un contador sin ningún problema te lo puede cancelar. Ahora, si él hizo determinadas actividades que dieron lugar a que hubo alguna generación de algún impuesto, ¿verdad? O de algún servicio prestado, entonces sí le van a poner accesorios y le van a colocar multas y todo lo que viste aquí en el que se lo tiene que, el que se lo tiene que desinscribir, ¿verdad? Le tiene que cancelar su Pero inscripción y lo tiene que hacer rápido. la pregunta acá es la siguiente, o sea, esta persona nunca vino, nunca imprimió sus facturas, nunca emitió una factura y nunca vino y generó libros. Entonces, pero sí estuvo declarando a ceros porque como no había ido a cancelar Ah, eso, bueno, entonces no hay ningún problema. hasta el momento no lo ha ido a cancelar todavía, pero siempre sigue declarando a ceros. Mi pregunta es, ¿le van a cobrar alguna multa por no haber generado los libros y por no haber sacado las facturas? No, no le tienen que cobrar porque él nunca prestó ningún servicio, ni Ya. generó ninguna venta. El impuesto empieza a No, generarse cuando tú empiezas a trabajar sobre la actividad económica. Si él nunca generó la actividad, ni generó la factura, ni generó ningún servicio, no le tienen por qué cobrar. Y si presentó su declaración a cero, mucho menos. porque fíjese que la vez pasada, mi amigo vino y fue a la SAT a querer cancelar esto. Ajá. Y ya estando en la SAT le dijeron que tenía que pagar una multa de 150 quetzales por no haber generado los libros o por no haberlos inscrito, algo así creo que le dijeron. Y otros 150 quetzales por las facturas que nunca las había sacado y así como que, pero si nunca las usó y sigue pagando a ceros. O sea, ¿qué se puede hacer Lo que ahí pasa, si no tiene que pagar. Lo que pasa es de que, recordate que uno, por ejemplo, la SAT tiene determinados formularios que cada directorio, que cada año, ellos van generando. Entonces, si él, me imagino de que según la actividad económica que él tenía, no había necesidad de empezar a trabajar para esa multa, según el directorio y según el reglamento. Entonces, lo único que tienen que hacer es el pagar la multa. Si son 150 quetzales, pues no es mucho, pero a veces las multas y los accesorios son diarios, empiezan a correr por día. Entonces, mejor tiene que asesorarse él con un contador porque el contador es el que te va a asesorar mucho mejor, ¿verdad? Pero tiene que pagarlo ya, porque si no, sí le puede generar multas diarias o accesorios. Pero más Ok. adelante generar facturas por otra actividad va a estar con su NIT rojo, le llaman ellos, cuando las personas que no están solventes en la SAT. ¿Se acuerdan que hablamos de una solvencia la semana pasada?
Y la solvencia te la generan cuando no tienes ninguna multa, ni no tienes ningún pago pendiente. Pero si él tiene un pago pendiente y no lo ha efectuado, entonces no va a poder, ni le van a extender su NID, ni le van a extender su RTU, se lo van a colocar en rojo hasta que él haya pagado todas esas multas que tiene pendientes. Ok, gracias, licenciada, le agradezco mucho. Bueno. Ahora nos vamos a los tipos, el tipo de régimen, ¿verdad? Ahora se maneja mucho el régimen de pequeño contribuyente. Las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150,000 quetzales en un año calendario podrá solicitar la inscripción de contribuyente. Es decir, si yo en mi servicio no voy a generar más de 150,000 quetzales, puedo ser régimen de pequeño contribuyente. ¿Y qué significa que sea régimen de pequeño contribuyente? La tarifa aplicable al régimen de pequeño contribuyente será de 5% sobre los ingresos brutos totales por ventas o prestación de servicios. Quiere decir, el impuesto, ¿verdad? Yo voy a cobrar un impuesto por el servicio que presto, pero cuando yo pague mi impuesto a la SAT o el de todos los ingresos generados, voy a pagar el 5%, ya no el 12%, ¿verdad? Porque no genero más de 150,000. Las empresas pues mayores obviamente van a estar en régimen general normal, porque ellos sí generan más de 150,000 quetzales. Luego nos vamos al artículo 50. En el artículo 50 me establece lo mismo, ¿verdad? Que si yo estoy en el régimen y mis ingresos no superan los 150 del año calendario, puedo solicitar la instrucción en el régimen general. De lo contrario, la administración lo puede inscribir de oficio en el régimen normal o general, dándole aviso de las nuevas obligaciones. El régimen normal o general, obviamente ustedes saben que hay que pagar un ISR también. Y por último, nos vamos a ir al artículo 55. Este artículo se los quise leer porque muchos de esas dudas en cuanto al pago de impuestos de vehículos. Cuando ustedes compran o venden un vehículo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a comprar o vender determinado vehículo, determinada propiedad, sepamos que vamos a pagar un impuesto, que la persona que compra va a pagar un impuesto sobre el valor de ese vehículo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que solo hay que ver el precio de lo que estamos comprando, también hay que ver el IVA que genera esa compra, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos. En el artículo 55 vamos a encontrar cuál va a ser el monto que vamos a pagar por la enajenación de bienes, caso vehículos. Cuando son carros, ¿verdad? Vehículos, la tarifa es de 2 a 3 años anteriores al año en curso, el año en curso y el siguiente, voy a pagar, 2 a 3 años anteriores al año en curso se va a pagar 1,000 quetzales. De 4 o más años anteriores al año en curso se van a pagar 500 quetzales. Y si el año el 2020, por ejemplo, ¿verdad? Y el año 2021 no voy a pagar ni 1,000 ni 500, voy a pagar el 12% del precio de facturación del vehículo. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y si son de motocicletas, acá lo dice, de 2 a 3 años anteriores al año en curso, 300 quetzales. De 4 o más años anteriores al año en curso, 200 quetzales. Y si estamos hablando del año en curso y el año siguiente, ¿verdad? Sería 2020 y 2021, sobre el valor facturado del vehículo automotor, ¿verdad? En este caso de la motocicleta. Ahí van a poder ustedes ver cuánto es que tienen que pagar de impuesto a la hora de la enajenación de bienes licenciada, pero de vehículos. este pago se hace únicamente cuando se va a comprar un vehículo, o sea, ya cuando se va a hacer el traspaso del vehículo, se podría decir. Sí. Siempre que el vehículo cambie de dueño, ¿verdad? Siempre que el vehículo se haga el traspaso, tienen que hacer este pago. Claro, es que les mostré yo de la Declaraguat. A través de eso ustedes pagan el IVA y estas son las tablas que les da la ley para que ustedes sepan cuánto van a pagar de impuestos. O sea que, pues, un ejemplo, por un carro, por un vehículo automotor de 4 ruedas,
que es del año 2011, se pagarían 500 quetzales. Así es. Si estamos hablando, por ejemplo, este año, ¿verdad? 2001 paga el 12% del valor del precio facturado. 2019, 2018, 2017 voy a pagar 1000 quetzales. Y si hablo del 2016 para atrás, 500 quetzales. Esas son las tarifas específicas, igualmente para motocicletas. Yeah. No importando, bueno, 500 quetzales ya generando todos los impuestos los formularios que usted nos presentó, que en este caso, ¿cuáles van a ser, licenciada? El del IVA, en vehículos IVA. Pero además de ese pago, también tienen que generar un pago del IVA, perdón, se llama traspaso gestión, que son 120 quetzales que ustedes pagan por el trámite de que les den nueva tarjeta, nuevo título. Esos son siempre para cualquier tipo de vehículo o moto, ¿verdad? 120 quetzales y el IVA que pagan ustedes son 2 formularios los que se pagan. Sería el de vehículos, traspasos, gestión y vehículos, traspasos, IVA. Exactamente. Entonces, licenciada, una pregunta, así como yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Si yo vengo y quiero comprar un vehículo, pero la persona que me lo va a vender, ¿qué requisitos, o sea, qué me tiene que entregar esa persona? ¿Me tiene que entregar título de propiedad? ¿Me tiene que entregar tarjeta de circulación? Calcomanía pagada del año 2020 y una copia del DPI de la persona, ¿verdad? Sí. Ok, con estas cuatro cosas que yo tengo, que sería título, tarjeta de circulación, calcomanía ya pagada el 2020 y el DPI, yo me presento a la SAT con estos 2 formularios ya pagados ante un banco y ellos me tienen que hacer el traspaso. Sí, pero primero tenías que haber hecho el endoso, te lo saltaste. El endoso te lo hace un notario. Ah, ok, el endoso del título. Sí, donde te firme el vendedor, donde te firme la compraventa del vehículo, para que tú hagas el traspaso. Si no van rosados, no te hacen el trámite. Ah, ok, entonces tengo que llevar título, tengo que tener el título, la tarjeta de circulación, calcomanía, DPI de la persona, el título endosado por un notario, pagado los impuestos, que en este caso sería de los 2 impuestos, que sería uno de 500 y uno de 120, dijo. Ajá. Que serían, ¿qué? 620 quetzales, más el endoso del notario, que es lo que me va a cobrar, que me puede cobrar, ¿qué? Unos 300 quetzales. Más o menos. Sí, aproximadamente salen como unos 1000 quetzales Sí, es modelo viejito, porque si es muy reciente, ahí se te va a subir. Ah, ok. Gracias, licenciada. Bueno. Perdone una consulta, ahora que comentaba el compañero eso del traspaso. Por ejemplo, yo tengo un conocido que adquirió una motocicleta en X empresa, pero la motocicleta estaba en nombre de esa empresa y solamente le dieron la fotocopia del DPI de quien era el representante legal en ese momento. Pero ahorita por eso de la pandemia no hizo el traspaso. Entonces ahorita que quiere hacer el traspaso se topó que ya no es el mismo representante legal y X empresa pues ya no está activa. Entonces ahí ocurriría alguna multa o como para poder traspasar eso a nombre de la persona que ahora es el dueño. Es que el problema es de que ya ni está activa la empresa. Por lo tanto, la representación legal ya no sirve de nada, ya no está activa. Y no le firmó nunca el título. Solamente le brindó la fotocopia del DPI. Lo tiene que buscar por cielo, mal y tierra y que le firme el título. Porque si la empresa ya no existe, ellos debieron dejar todo al día y todo en orden. No hay nadie más que le firme representando a la empresa, entonces él le tiene que firmar. Sí, pues ahí no hay marcha atrás. No se puede. Sí. Ok. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Consulte jóvenes, gratis. Y estos se aprovecha.
estos impuestos se pueden pagar antes de presentarse uno a la SAT. Deben de pagarse antes de ir a la SAT. Ah, ok. Pero siempre se va a generar con los datos del nuevo vehículo, ¿verdad? Me imagino, o sea, del vehículo que estoy comprando. Sí, por eso es que llevas tu título endosado. Ah, ok. Ujú. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más que no sea de los títulos de los vehículos? Bueno, creo que está bastante claro en cuanto a la ley del IVA, ¿verdad? No les leí la ley completa porque también qué tedioso leerla toda, ¿verdad? Sino que lo más importante es que ustedes sepan los preceptos que leímos ya, que ustedes anotaran los artículos que... Pues ahora quiero que me anoten en primer lugar su nombre completo para la asistencia de la clase en el chat y que vayan a la plataforma y vean esta página de los principales impuestos en Guatemala. Les voy a dejar aquí abierta un poco. Bueno, un minuto, lo más, 2 minutos, un comentario rapidito sobre los impuestos en Guatemala y sobre lo que habla. Esta es una página de la SAT. Esta es la página de la SAT y en preguntas frecuentes ahí encontramos este blog y ahí lo tienen ustedes en su carpeta de derecho tributario. Entonces, conforme ustedes vayan aportando, así van a poder ir saliendo de la clase y vamos a dar por terminada la clase. Recuérdense que tienen hasta hoy a las 11:59 para subir su trabajo si no lo han hecho. Si alguien no participó, pues me lo hacen ver, ¿verdad? Para no tomarlo en cuenta. Y si ustedes hicieron el trabajo y no lo subieron a la plataforma, no les voy a poder calificar, entonces por eso necesito que lo suban. Vamos a platicar sobre los títulos de crédito. Van a leerlo y conforme alguien ya tenga su comentario me va interviniendo y me lo va haciendo saber para poder anotarlo aquí. Le voy a dar un punto por cada persona que intervenga. Me dicen quién habla, por favor, porque voy a tener aquí otra pantalla, no voy a ver quién me escribe. Y ya se pueden ir saliendo de la plataforma. ¿Mande? Eso, de donde tenemos que comentar está en el foro. No te entiendo, fíjate. Que si lo que tenemos que comentar es en el foro. No. Aquí tienes que ir hablando tú, en voz alta. Tenés que participar aquí en la conferencia. Yo buscando una plataforma. No. Aquí me van comentando, por eso les dije, conforme vayan hablando, van saliendo de la sesión. Lo que quiero saber yo es que ustedes me digan su aporte de viva voz, porque a veces he notado que en los foros ustedes copian y pegan, ¿verdad? Y ese no es el chiste. El chiste es de que ustedes me lo lean y me hablen un poco de un comentario que ustedes tengan sobre la lectura, ¿verdad? O sobre la clase en general, sobre los impuestos, sobre el tributo, lo que ya hemos leído, etcétera. ¿Quién habla? Gracias, José, decime. Muy bien.
Ujú. Ahí estamos. Cortito. Gracias, José Eduardo. Ya te puedes retirar. Dejaste tu nombre en la asistencia, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias. a ti. Licenciada, licenciada. Sí. Oigo. ¿Quién habla?